buenas noches. Vamos a presentar algunas conclusiones sobre un debate que existe en relación a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Este debate fundamentalmente nos presenta la gran interrogante sobre si están vigentes o no los principios de contabilidad en Guatemala y cuáles son esos principios de contabilidad. Fundamentalmente a raíz de que hay una fractura o una separación o una renovación o una evolución, pasamos de un Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores a un colegio de contadores públicos y auditores, que aún las dos instituciones hoy están vigentes. Se preguntaban qué principios están vigentes. El instituto suspendió la vigencia de los pronunciamientos de contabilidad hasta ese momento vigentes, y entonces nace la controversia porque algunos establecen que son los muy legalistas, que el artículo 368 del decreto 2-70 Código de Comercio establece que la contabilidad debe llevarse de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahí fundamentalmente nace la controversia, porque incluso algunos dicen hay que ir a modificar el Código de Comercio, lo cual no es cierto. Sin embargo, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores hace una interpretación, es a él a quien le compete hacer la interpretación como entidad legalmente constituida, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de Guatemala, y en la interpretación dice que cada vez que se lea específicamente en el decreto 2-70 del artículo 368 principios de contabilidad generalmente aceptados, se entenderá que son las normas internacionales de información financiera, y a partir del año 2011 vigente la NIF para las pymes en Guatemala. Entonces el concepto teórico de los principios de contabilidad generalmente aceptados surge de si existe, no existe, cuáles son, si aquellos 11 principios que nosotros conocíamos aún están vigentes, y esos principios siguen vigentes, y yo pienso que seguirán vigentes siempre por la riqueza teórica que los principios tienen. Entonces lo que encontramos es que con las NIF hay una evolución de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, hasta el año 2009 nuestros principios estaban constituidos por el principio de entidad, periodo contable, negocio en marcha, unidad monetaria, el principio conservador, sustancia antes que forma, consistencia o uniformidad, realización, costo histórico, importancia relativa, revelación suficiente. Bueno, ¿qué pasa con las NIF? ¿Cómo se presentan estos principios en la NIF? Pues hay una variación fundamentalmente. La NIF sigue reconociendo la independencia que hay entre la persona, o sea, entre el propietario y la entidad. Ese es un reconocimiento pleno de las normas internacionales. Y ese reconocimiento lo hace fundamentalmente a partir de que una de las razones por las que nacen las NIF es porque era necesaria una regulación de la entidad, porque la persona no es responsable de lo que suceda en la entidad, sino que la responsabilidad es en base al patrimonio, o sea, un estudio fundamental sobre el patrimonio. Entonces la entidad sigue, ¿verdad? También se da una serie de elementos que permiten interpretar, y la NIF, si vamos a ver alguna diferencia básica, es cómo se interpretan los principios en la NIF. Se interpretan como características: la característica de comprensibilidad, la característica de relevancia, la relevancia que tenga un hecho y sobre esa base debe hacerse la contabilización, la característica de comparabilidad, tiene mucho que ver con revelación suficiente, la comparabilidad, porque pide que los estados financieros se presenten en 2 años comparativos para que quien los lea, quien los interprete, tenga un punto de referencia. Por tanto, eso tiene mucho que ver con el principio de revelación suficiente. La fiabilidad es la confianza que se tenga en la información que se esté presentando. El negocio en marcha, que sigue, si nosotros analizamos el negocio en marcha que teníamos antes con el negocio en marcha,
lo que fundamentalmente nos está diciendo es que cuando una empresa no pueda continuar como negocio en marcha, eso deberá revelarse. Y acá en las NIF nos dice que las NIF no son aplicables para aquellos negocios que no continúen funcionando o no se vaya a continuar funcionando en los próximos 365 días o en el próximo año. Luego tenemos el principio de prudencia, que está muy relacionado con el principio conservador. El contador debe ser muy prudente al registrar los ingresos y deberá revelar todos aquellos costos y gastos conocidos a efecto de que la información trate el riesgo de una manera que quede debidamente contabilizado. Seguimos con el principio de sustancia antes que forma, que es lo que nosotros hemos conocido antes, ahora se interpreta como una característica de la esencia sobre la forma. Primero lo que dice la técnica, después lo que dice la ley. Primero lo que dice la técnica, después lo que dice una presentación específica para una entidad o para algún ente regulador. La base contable de acumulación o devengo es el principio de realización. Realización es lo mismo que base contable de acumulación o devengo. En realización nos decían la contabilidad deberá registrarse cuando se conocen los eventos, independientemente de cuando se pagan, cuando se liquidan. Lo mismo nos dice la contabilidad debe verse sobre la base de acumulación, independientemente de en qué momento se hace la erogación del efectivo. El principio de costo histórico sigue, la contabilidad se registra costo histórico, a no ser que la norma, aquí se hace una ampliación, por eso hablamos de una evolución, que hace una ampliación que puede registrarse también a valor razonable, y a valor razonable en NIF para pymes, pero a valor de realización razonable o valor presente para las NIF completo. Luego el tema de la materialidad e importancia relativa, aquí está fundamentalmente importancia relativa, el principio de materialidad. Comparabilidad, debemos hacer comparaciones, ese ya lo habíamos incluido acá. Oportunidad, debe ser oportuna la información para que ésta sea útil. Y equilibrio entre costo-beneficio, un equilibrio entre el costo-beneficio debe existir, que son, digamos, algunos principios o algunas características que se incorporan, y debe haber un análisis sobre el esfuerzo que se hace y el costo desproporcionado que tenga la información financiera. Aquí me estoy refiriendo a las características, voy a aclarar puntualmente, a las características de la NIF para las pymes, pero que también son características para el NIF juego completo. En conclusión, lo que está vigente como principios de contabilidad generalmente aceptados, y debe entenderse así el artículo 368 del Código de Comercio, es la NIF para pymes, o bien cuando corresponda la NIF plenas. Vamos posteriormente a hacer un video para que ustedes comprendan la diferencia entre NIF pymes y NIF plenas. En esencia, eso es fundamentalmente mi